Cada año, millones de personas en todo el mundo se acercan a los altares para recibir una marca gris en la frente. No es un adorno ni una medalla, es ceniza, un residuo de lo que alguna vez tuvo vida. Para el ojo desprevenido, parece un rito arcaico, pero detrás de este gesto se esconde una de las tradiciones más profundas de la humanidad, una que conecta los desiertos del Antiguo Oriente con las metrópolis del siglo XXI. Es el inicio de una cuenta regresiva de 40 días, un viaje que no se mide en kilómetros, sino en la profundidad del espíritu. Hoy, desentrañamos el origen, la historia y el significado del miércoles de ceniza. Desde los profetas bíblicos hasta la liturgia moderna, descubriremos por qué este rastro de polvo es, en realidad, un llamado a la vida. Para comprender la magnitud de lo que ocurre en nuestras frentes cada miércoles de ceniza, debemos primero sacudir el polvo de los siglos y trasladarnos a las áridas tierras del antiguo cercano Oriente. En la mentalidad semítica, el cuerpo y el alma no eran compartimentos estancos. Lo que el alma sentía, el cuerpo debía expresarlo. La ceniza y el ayuno no nacieron como ritos litúrgicos ordenados, sino como un grito visceral del ser humano ante su propia fragilidad. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos que cubrirse de ceniza era el lenguaje del duelo y la derrota absoluta. Lo vemos en la figura de Job, quien tras perderlo todo y verse confrontado por la inmensidad de Dios, exclama desde su dolor: «Me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza». Aquí, la ceniza no es solo suciedad, es el reconocimiento de que somos criaturas, seres cuya existencia pende de un hilo divino. Pero la Biblia lleva este gesto un paso más allá, de la desesperación a la redención. El caso más emblemático es sin duda la ciudad de Nínive. El relato del profeta Jonás nos muestra una metrópolis entera que, ante la inminencia del juicio, decide detenerse. No fue un acto privado o sugerido, fue un decreto real que alcanzó incluso a los animales. El rey de Nínive se despojó de su púrpura y se sentó sobre la ceniza, convirtiendo un residuo de combustión en un símbolo de esperanza colectiva. Es aquí donde el ayuno se revela como una herramienta de poder espiritual. Es el hombre diciéndole a sus instintos más básicos que hay algo más urgente que el pan, y ese algo es la reconciliación con el Creador. Los profetas, como Joel, refinaron esta práctica para evitar que se convirtiera en un teatro vacío. Sus palabras, que aún resuenan en las lecturas de la misa de ceniza, nos advierten que rasgar las vestiduras no sirve de nada, sino se rasga el corazón. El ayuno bíblico es, en esencia, una metanoia, una palabra griega que implica un giro de 180 grados en la dirección de nuestra vida. Este rastro de penitencia alcanza su plenitud en la figura de Jesús. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu no lo conduce a la gloria, sino a la aridez del desierto. Los 40 días de ayuno de Cristo no son una cifra arbitraria. En la numerología bíblica, el 40 representa el tiempo necesario para que una generación muera y otra nazca, como los 40 días de Israel en el Sinaí o los 40 días del diluvio que purificó la tierra. Jesús entra al desierto para recapitular la historia de su pueblo. Donde Adán cayó en un jardín y donde Israel murmuró por hambre en la estepa, Jesús vence a través de la privación. Su ayuno no es un ejercicio de estoicismo, sino un combate teológico. Al rechazar el pan, Jesús establece la jerarquía de la existencia cristiana. La palabra de Dios es el verdadero sustento. Este periodo de 40 días de Cristo se convierte en el plano arquitectónico sobre el cual la Iglesia construirá, siglos después, la estructura de la Cuaresma. No ayunamos para sufrir, sino para recordar que, al igual que el Maestro, nuestra verdadera fuerza no proviene de lo que consumimos, sino de aquel a quien pertenecemos. Con el paso de los siglos, aquel gesto de arrepentimiento que los profetas vivían de manera orgánica comenzó a estructurarse dentro de la vida de la joven iglesia, pero de una forma que hoy nos resultaría casi estremecedora. En los primeros siglos del cristianismo, la ceniza no era un rito para las masas, sino el uniforme de quienes buscaban una segunda oportunidad tras haber fallado gravemente a su fe. Nace así lo que se conoció como el Orden de los Penitentes. Imaginemos por un momento las catedrales de la antigüedad.
Aquellos fieles que habían cometido pecados considerados públicos o especialmente graves, como la apostasía, el asesinato o el adulterio, no podían simplemente confesarse en privado y seguir con su vida. Para ellos, el camino de regreso a la comunión pasaba por un riguroso proceso que comenzaba, precisamente, el primer día de la Cuaresma. Aquellos hombres y mujeres se presentaban ante el obispo vestidos con ropas humildes, de tejido tosco como el saco y con los pies descalzos. En una ceremonia cargada de simbolismo y sobriedad, el obispo esparcía ceniza sobre sus cabezas y en un acto que buscaba recordar la tragedia del Edén, los expulsaba físicamente del templo. Esta expulsión no era un acto de crueldad, sino una representación pedagógica de la caída de Adán y Eva. Mientras los penitentes cruzaban el umbral de la puerta hacia el exterior, la comunidad les recordaba que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Durante los 40 días siguientes, estos penitentes permanecían fuera de la liturgia eucarística, dedicados a la oración intensa, al ayuno estricto y a las obras de caridad, viviendo su propia travesía por el desierto a la vista de todos. Era una muerte social y espiritual que solo encontraría su resurrección el Jueves Santo, cuando eran recibidos de nuevo con los brazos abiertos. Sin embargo, algo empezó a cambiar en el corazón de la cristiandad alrededor de los siglos VIII y IX. Los fieles que observaban desde sus bancos a los penitentes públicos empezaron a experimentar una profunda inquietud espiritual. Al ver a aquellos hombres cubiertos de ceniza, la comunidad no se sentía superior, al contrario, se sentía identificada. El pueblo comenzó a comprender que aunque sus pecados no fueran públicos o de la misma categoría canónica, la necesidad de conversión era universal. La frontera entre el santo y el penitente comenzó a desdibujarse ante la realidad de la fragilidad humana. Fue esta corriente de humildad colectiva la que transformó un castigo para pocos en un privilegio para todos. Para el siglo XI, la práctica de recibir la ceniza se había vuelto tan popular entre el clero y el laicado que la Iglesia decidió institucionalizarla. El momento clave ocurrió en el año 1091, durante el Concilio de Benevento, cuando el Papa Urbano II, el mismo que convocó la Primera Cruzada, recomendó que todos los fieles, tanto clérigos como laicos, hombres y mujeres, recibieran la ceniza al inicio del tiempo cuaresmal. Con este decreto, la Iglesia abrazó oficialmente una verdad teológica fundamental, que todos somos una iglesia de pecadores en camino hacia la redención. La ceremonia de expulsión física desapareció gradualmente, pero el simbolismo permaneció en la imposición de la ceniza sobre la frente. Lo que antes era un estigma de exclusión se convirtió en el distintivo de una familia que reconoce su necesidad de Dios. Este cambio marcó la transición definitiva hacia la Cuaresma que conocemos hoy, una cuarentena del espíritu, donde ya no hay espectadores, sino solo peregrinos que aceptan que ante la majestad divina, todos estamos hechos del mismo polvo. Llegamos así al corazón mismo de la liturgia que da nombre a este día, un momento donde el tiempo parece detenerse para confrontarnos con nuestra propia esencia. El rito de la ceniza no es una improvisación estética, sino un ciclo litúrgico perfecto que comienza mucho antes del miércoles, específicamente un año atrás. Para entender el peso de lo que se coloca sobre nuestras frentes, debemos recordar el clamor de la multitud, las túnicas extendidas en el suelo y el verde vibrante de las palmas. La ceniza que el sacerdote utiliza hoy proviene directamente de la combustión de los ramos de olivo y las palmas que fueron bendecidos el Domingo de Ramos anterior. Este detalle es de una carga simbólica demoledora, lo que un día fue aclamación, triunfo y alegría desbordante ante la entrada de Cristo en Jerusalén, ha pasado por el fuego para convertirse en un residuo gris y silente. Es la pedagogía de la Iglesia, recordándonos la volatilidad de nuestras propias emociones y la brevedad de las glorias de este mundo. Lo que hoy es un hosana vibrante, mañana puede ser literalmente ceniza.
El proceso de preparación es casi un acto de alquimia espiritual. Esas palmas, ya secas tras meses de estar tras los crucifijos en los hogares, son quemadas hasta quedar reducidas a un polvo fino que, a menudo, se mezcla con un poco de agua bendita o aceite para que pueda adherirse a la piel. En el acto de la imposición, el ministro, que puede ser el obispo, un sacerdote o incluso un laico en circunstancias específicas, traza con este polvo el signo de la cruz en la frente del fiel. Este gesto es el sello de la humildad. Mientras el dedo marca la piel, se pronuncian una de las dos fórmulas que definen el camino del creyente. La primera, cargada de una sobriedad existencial, nos dice: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. No es una amenaza sombría ni un culto a la muerte, sino una cura de realismo contra la soberbia. Es el recordatorio de que, a pesar de nuestros títulos, posesiones o logros, nuestra biología es finita. Reconocer nuestra mortandad es, paradójicamente, lo que nos permite vivir con mayor intensidad y propósito, despojándonos de las máscaras de la autosuficiencia. La segunda fórmula, introducida tras la reforma del Concilio Vaticano II, pone el énfasis no tanto en nuestra composición física, sino en nuestra dirección espiritual. Convertíos y creed en el Evangelio. Aquí la ceniza actúa como una marca de guerra, la señal de un compromiso para iniciar una batalla interior. En la antigüedad, la ceniza también se utilizaba como un agente de limpieza, una base para el jabón primitivo. Por lo tanto, llevarla sobre la frente es también un deseo de purificación, de lavar las costras del egoísmo que se han endurecido durante el año. No es un amuleto de buena suerte ni un rito mágico que otorga méritos automáticos. Es un sacramental, un signo sagrado que prepara al alma para recibir la gracia de Dios si hay una disposición auténtica del corazón. Al salir del templo con esa mancha gris, el cristiano se convierte en un recordatorio viviente para el mundo. Un ser que reconoce sus sombras, pero que no se queda en ellas, sino que las ofrece para ser transformadas. Es el inicio del combate cristiano, donde la ceniza no es el final del incendio, sino el abono de donde nacerá, 40 días después, la vida nueva de la Pascua. Pero la ceniza es solo el umbral de una estructura mucho más vasta y compleja. La Cuaresma, un término que proviene del latín quadragésima, que significa literalmente 40º día. Para entender cómo llegamos a la disciplina actual, debemos ver la Cuaresma no como una regla estática, sino como un organismo vivo que ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de cada época. En los primeros siglos, la Cuaresma no era principalmente un tiempo de penitencia para todos, sino la etapa final y decisiva de preparación para los catecúmenos, aquellos adultos que iban a ser bautizados en la gran vigilia pascual. Era un retiro espiritual intensivo donde toda la comunidad se solidarizaba con los nuevos cristianos. Con el tiempo, cuando el bautismo de niños se convirtió en la norma, la Iglesia no descartó esta preparación, sino que la transformó en una oportunidad anual para que todos los bautizados renovaran sus votos, volviendo a pasar por el crisol del desierto. La fijación de los 40 días fue un proceso que tomó siglos. Inicialmente, el ayuno antes de la Pascua duraba apenas unos días, o incluso solo 40 horas, en memoria del tiempo que Cristo permaneció en la tumba. Sin embargo, para el siglo IV, tras el Concilio de Nicea, la cifra de 40 días comenzó a estandarizarse en imitación a los ayunos de Moisés, Elías y, por supuesto, Jesús. Pero aquí surge una curiosidad matemática que pocos conocen. Si contamos los días desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo, nos dan 46 días. Esto se debe a que, desde tiempos antiguos, la Iglesia ha considerado que el domingo, día de la resurrección, nunca es un día de ayuno ni de penitencia. Por lo tanto, para lograr los 40 días efectivos de ayuno, hubo que retroceder el inicio de la Cuaresma hasta el miércoles, asegurando así que al descontar los 6 domingos, el número sagrado se mantuviera intacto.
En cuanto al rigor de las prácticas, la historia nos muestra una evolución asombrosa. En la Edad Media, la Cuaresma era un desafío físico formidable. Existía lo que se llamaba el ayuno negro, donde los fieles no probaban alimento hasta la caída del sol y se abstenían estrictamente de carne, huevos, lácteos e incluso vino. Fue esta prohibición de productos animales lo que dio origen a ricas tradiciones culinarias y al uso intensivo del pescado, que se convirtió en el sustituto permitido por excelencia. Con el paso de los siglos, la Iglesia, en su papel de madre, comenzó a suavizar estas exigencias externas, comprendiendo que el ayuno del cuerpo debe ser un medio y no un fin en sí mismo. Hoy, la práctica católica se ha simplificado a 2 días de ayuno obligatorio y la abstinencia de carne los viernes, pero este minimalismo busca algo más difícil: que el vacío en el estómago nos haga conscientes del vacío de Dios en nuestras vidas. Mientras que en el rito romano vivimos este inicio un miércoles, es fascinante observar cómo otras tradiciones cristianas han dado su propio matiz a este viaje. En la tradición ortodoxa, por ejemplo, no existe el miércoles de ceniza. Ellos inician su gran cuaresma el llamado lunes puro, tras un domingo dedicado al perdón mutuo. Su ayuno sigue siendo notablemente estricto, eliminando no solo la carne, sino el aceite y el alcohol durante gran parte del tiempo. Por otro lado, muchas iglesias de la Reforma, como los anglicanos y los luteranos, han conservado la imposición de la ceniza y el espíritu cuaresmal, entendiéndolo como un ejercicio de introspección necesario para valorar la gracia. Independientemente de las diferencias, todas estas tradiciones coinciden en los 3 pilares que sostienen el tiempo: la oración, para sanar nuestra relación con Dios; el ayuno, para sanar nuestra relación con nosotros mismos; y la limosna o caridad, para sanar nuestra relación con el prójimo. Es una limpieza general del alma que nos prepara para que al llegar al final del camino no seamos los mismos que recibimos la ceniza aquel primer miércoles. Todo este esfuerzo de introspección, este rastro de ceniza que llevamos en la frente y el rigor de la disciplina cuaresmal no son un fin en sí mismos. No estamos recorriendo un camino que termina en un muro de lamentaciones, sino un sendero que desemboca inevitablemente en un jardín. Si la Cuaresma es el desierto, la Semana Santa es la entrada triunfal a la ciudad donde todo se consuma. El sentido profundo del miércoles de ceniza solo se revela plenamente cuando llegamos al Triduo Pascual, esos 3 días que constituyen el corazón palpitante del año litúrgico. Es aquí donde la ceniza, ese polvo seco y gris que representa la muerte, se encuentra cara a cara con la fuente de la vida. El recorrido que iniciamos en el altar de las cenizas nos conduce paso a paso hasta el Jueves Santo. En esa tarde, el tono de la penitencia empieza a transformarse. Ya no se trata solo de nuestro pecado, sino del amor extremo de Dios que se pone de rodillas para lavar los pies de sus amigos. Es el paso de la ceniza al servicio. Al llegar al Viernes Santo, volvemos a encontrarnos con la crudeza del polvo. En la cruz, vemos a Jesús asumiendo nuestra mortalidad, la misma que reconocimos el primer miércoles. En el Gólgota, Cristo se hace uno con nuestra ceniza, bajando hasta lo más profundo de nuestra finitud para que ésta no tenga la última palabra. Es el momento de mayor oscuridad, donde el silencio de la ceniza parece cubrirlo todo. Pero, como bien sabe el creyente que ha profundizado en este tiempo, el fuego que redujo los ramos a ceniza no es nada comparado con el fuego del Espíritu que está a punto de estallar. La culminación absoluta ocurre en la Vigilia Pascual, la noche más santa del año. En esta liturgia hay un contraste poético y teológico que cierra el ciclo iniciado 40 días atrás. Mientras que el miércoles de ceniza comenzaba con la quema de palmas y la oscuridad de nuestra fragilidad, la Vigilia Pascual comienza con la bendición del fuego nuevo y el encendido del cirio pascual. Pasamos del gris de la muerte al ámbar de la luz. Y hay un elemento más: el agua. Aquellos catecúmenos que se prepararon durante toda la Cuaresma son finalmente bautizados. La ceniza, que es seca y estéril, es lavada por el agua del bautismo, que es vida y fecundidad. Es el recordatorio final de que nuestra historia no es una tragedia que termina en polvo, sino una epopeya que termina en gloria.
Por eso, el miércoles de ceniza debe vivirse con una alegría sobria. Al recibir esa marca, el cristiano no está diciendo simplemente voy a morir, sino voy a morir con Cristo para resucitar con Él. Todo el ayuno, toda la limosna y cada hora de oración han sido un entrenamiento para este momento, para reconocer que el sepulcro está vacío. Al final del camino, descubrimos que la ceniza no era suciedad, sino el abono necesario para que la semilla de la fe creciera con fuerza. Cuando el domingo de resurrección estalla en aleluyas, el rastro de la ceniza ha desaparecido de nuestra frente, pero su efecto debe permanecer en nuestro corazón, habiéndonos transformado en personas más humildes, más humanas y sobre todo más llenas de Dios. El viaje ha terminado, pero la vida, la verdadera vida, apenas comienza.